El libro de los Hechos, capítulo 3, dice la bendita palabra en el versículo 1 del libro de los Hechos, capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 al versículo 10, en esta versión Reina Valera 60. Ahora leamos nuevamente esta misma porción, pero en Nueva Traducción Viviente. Ya la hemos leído en Reina Valera 60. Ahora permítame leer Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 10, en Nueva Traducción Viviente. ¿Qué nos dice? Dice: cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, entraba siendo cargado un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Puerta Hermosa, para que pudiera pedir limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto,
se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo, con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. He leído Reina Valera 60 y he leído Nueva Traducción Viviente. Muy buenos días tengan ustedes, sean bienvenidos en esta hora de la mañana del penúltimo día de este 2021, es decir, hoy estamos a 30 de diciembre del año 2021. ¿Qué hace que era domingo y ya estamos en diciembre? El tiempo vuela. Bien, mis queridos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a dar inicio a este capítulo 3 del libro de los Hechos. Y está enmarcado en el acontecimiento de la iglesia naciente después del movimiento tremendo, sobrenatural de la intervención del Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban orando, y esto causó un impacto primero en ellos, y el impacto en ellos fue que hubo unión, comunión, perseverancia. Recordemos que el capítulo 12 nos hablaba precisamente de que después de que estos se convirtieron al Señor, después de la predicación de Pedro, pues la reacción, tan pronto se arrepintieron y recibieron el Espíritu Santo, inmediatamente lo que surgió dentro de esta primera comunidad de cristianos fue precisamente eso: perseverar en comunión y tener en común todas las cosas. Entonces perseveraban unidos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, como ya bien lo hemos explicado. Perseveraban unidos en eso. Entonces miren que era una iglesia de poder. Ahora ya no estaba la operación del Espíritu Santo, ya no estaba operando simplemente en estos 3,000 que estaban allí convertidos, sino que ahora empezó a operar a través de ellos. Aquí, como bien miramos, el apóstol Juan y el apóstol Pedro pues iban a la hora de la oración, y allí en el templo empezó a suceder algo, ya con personas que sencillamente no hacían parte de esta comunidad, sino personas hacia afuera que tenían una necesidad. Así que este capítulo 3 que comenzamos hoy, junto con el capítulo 4, pues los vamos a encontrar que están llenos de incidentes, de mensajes que son, digámoslo así, la nota dominante que va entretejiendo todo, que va uniendo todos los elementos y todos los acontecimientos que encontraremos a partir de ahí en el libro de los Hechos. Y se va formando, se va entretejiendo de una manera sinfónica, digámoslo así, y es una sinfonía, digámoslo, de poder, de adoración, en medio de la discordia, porque no falta, en medio de la discordia de los opositores, de la oposición de los mismos hombres. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo, la razón por la cual había oposición? No era por Pedro, no era por quien era Juan, sino por quien ellos predicaban, por a quien ellos predicaban, es decir, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesucristo empezó a traer allí situaciones no solamente que causaban bendición para quienes venían a recibir de parte de Dios esa bendición, valga la redundancia, sino que además estaba causando oposición. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Hermano, el nombre del Señor causa algo, causa algún impacto en las vidas de las personas. Y bien lo hemos dicho en otros momentos, que cuando predicamos de Cristo, algo debe suceder. O la gente se convierte o la gente se enoja, pero debe pasar algo.
debe suceder algo cuando predicamos a Cristo. Si no sucede nada, hermano, pues muy posiblemente es que no estamos predicando o haciendo la tarea con ese impacto. Pero ¿qué era la causal del impacto en estos que se habían convertido, en este Pedro, en este Juan? Si eran hombres precisamente iletrados posiblemente, eran hombres temperamentales. Recordemos que Pedro era tosco, era mal hablado, era el hombre impulsivo, el que quería siempre defender la causa, entraba armado a la iglesia. Era el hombre que iba a culto armado con el machete, porque allá cuando fueron a coger al Señor Jesús sacó un machete y le cortó la oreja a uno de los soldados. Es decir, era el hombre que quería arreglar las cosas a pupitrazo limpio. Y Juan, pues ni se diga. Juan era aquel que oraba de una manera imprecatoria, es decir, deseando el mal del otro. Juan, cuando no lo dejaron pasar por Samaria, el hombre dijo: Señor, manda que del cielo caiga fuego y consuma todo este plaguero. Entonces mire que esos eran este par de hombres. Esos eran este par de hombres. Hombres comunes, corrientes, hombres iletrados. Más adelante lo vamos a ver, que los mismos Sanedrín le dicen a estos: ¿esta gente quién es? Es gente de la chusma, sin letras. ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Y por qué todo el mundo está corriendo tras de estos? ¿Qué está pasando? Pues no se trataba ni de Pedro ni de Juan, sino de lo que estaba sucediendo en las vidas de estos y a través de las vidas de estos por la intervención divina, como mismo el Señor se lo había anunciado, de que recibirían el poder para predicar el Evangelio. Y era un poder no de fuerza, sino era un poder de amor, de misericordia y de compasión hacia las personas que ahora les rodeaban. ¿Sí nota? Porque aquí encontramos a un Pedro, a un Juan, dejándose usar por el Señor. Simplemente predican, simplemente comparten el Evangelio y esto empieza a causar un impacto. Ellos no fueron simplemente a querer de alguna manera mostrar que eran supercristianos con la capa de supercristiano, no. Simplemente eran hombres comunes y corrientes que lo único que los hizo especiales fue que se rindieron totalmente a la voluntad de Dios. Permitieron que Dios los usara. Y aquí de paso lo animo a usted. Lo anima a usted que dice de pronto que usted no puede, que usted el Señor lo llamó a la obra y que usted dice: no, esto no es para mí, esto tiene que ser para gente llamada especialmente para eso. Y por supuesto que hay llamados específicos, pero hermano, todos los que somos hijos de Dios no solamente somos llamados a la salvación, sino también somos llamados a la misión. ¿Sí sabía? Algo el Señor va a hacer en y a través de su vida. Es decir, cada cristiano, todos los cristianos, como mínimo tenemos un don de parte de Dios para ponerlo al servicio de su obra. Todos, hermano. Usted es bueno para algo, hermano. El tema es que nosotros nos dejamos creer las mentiras del diablo. Tú no puedes, tú no eres digno, eso no es para ti, eso es para otro. Y yo como que soy el menos indicado, el menos digno. Y por supuesto que no se trata de dignidad, porque no se trata de nosotros, sino se trata de gracia y la misericordia del Señor, quien nos usa. Yo hace pocos minutos estaba ahorita orando aquí y recordaba eso y decía: hoy gracias te doy, Señor, porque este es el último día de este año en el que me permites intervenir por estos medios en las mañanas. Si nota, hoy es mi último día aquí en las mañanas aquí. Y mire, de este año. Y mire que hasta aquí el Señor me ha permitido servirle, con dolores, con problemas, con tristezas, con alegrías, con luchas, sin luchas, pero aquí estamos al pie del cañón, hermano querido. Aquí estamos, hermano, porque hay que tomar decisiones. Yo no me puedo quedar sentado en la orilla de la cama llorando mi dolor. Tengo que levantarme y sacudirme y empezar a disponerme en las manos del Señor para que me use. Y la invitación es totalmente igual para usted. No se deje limitar, hermano. No cierre el año dejándose robar las bendiciones, hermano. No cierre el año dejando que Dios no lo pueda usar. ¿No se ha puesto usted a pensar, ahora que estamos en evaluaciones, hermano, cuántas bendiciones el Señor traía para usted y hacer a través de usted en otros, pero sencillamente no se pudieron dar porque tal vez no nos dispusimos, porque tal vez nos dejamos abrazar por el temor, porque tal vez nos dejamos abrazar de los miedos y nos perdimos lo bueno de Dios, lo interesante de Dios, lo importante de Dios, lo mejor de Dios, simplemente porque nos dejamos creer las mentiras del diablo.
Hermano querido, la vida cristiana es de eso, es de luchas, es de problemas, de situaciones, pero eso no nos exime al servicio. El Señor, un día orándole, le dije, Señor, mira cómo estoy, dame salud para servirte. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Digo, no es que me servirás con salud o sin salud, me servirás, mijo, para eso te llamé. Entonces entendí, hermano querido, las palabras que el Señor le dijo al apóstol Pablo. He orado 3 veces para que el Señor me quite este aguijón en mi carne y el Señor dijo, bástate mi gracia. Entonces, hermano, lo animo, lo reto para que el año entrante, hermano, lo quiero ver a usted en otra situación, lo quiero ver a usted en otra actitud, hermano. No en la actitud de la derrota. No, a mí me da miedo. No, yo no. Lo quiero ver actuando, lo quiero ver siendo útil en las manos del Señor, dejándose usar por el Señor, hermano. No se deje abrazar más de las mentiras del diablo, que lo tiene orillado y le dice, no, es que usted no puede, usted no es digno, eso es para otro. Es que otros son mejores que usted. No, hermano querido, nosotros tenemos el mismo cerebro que usted tiene. Todos a Dios nos dio lo mismo, hermano. No hay personas con 4 cerebros ni más inteligentes que otros. Lo único que hay es que hay otros que son más dispuestos y disponibles que otros. Eso es lo único que marca la diferencia. Entonces, eso fue lo que marcó la diferencia en este par de hombres, del apóstol Juan y del apóstol Pedro. Hombres que en su contexto ya los hemos conocido, hombres con caracteres fuertes, hombres fosforito, hombres que no se les podía hablar. Y sin embargo, mire el Señor dónde los va llevando. Mire el Señor lo que va haciendo. Ya Pedro predicó un discurso, se convirtieron 3.000. Ahora vamos a encontrar incidentes poderosos en este capítulo 3 y en este capítulo 4, donde el Señor usa a este par de hombres, el apóstol Juan y el apóstol Pedro. Entonces vamos a ver qué era lo que estaba sucediendo. Vean, vamos a ver incidentes que suceden en este capítulo 3 y capítulo 4, poderosísimos, pero a la par de eso, al ver que la gloria de Dios se está manifestando entre el pueblo, ahora no falta la oposición. El Señor ya se los había advertido. El Señor ya les había dicho que el mundo los aborrecería. El Señor ya les había dicho, os aborrecerán por causa de mi nombre. Mire que el Señor no les dijo, los van a aborrecer por causa de mis milagros. Los van a aborrecer por causa de mis predicaciones. No, dijo, por mi nombre los van a aborrecer. Y definitivamente se levanta la oposición a tan pronto este par de hombres empieza a ser útiles y empiezan a ser efectivos en las manos del Señor. Así que hablemos de los judíos en su parte oficial, es decir, el Sanedrín, los líderes religiosos, los que no habían querido reconocer su error de haber crucificado a su Mesías, habían rehusado sacar las consecuencias lógicas de las manifestaciones del poder divino. Todavía eran apáticos a tan tremenda manifestación del Señor, así que tampoco habían querido reconocer el ministerio de Jesús de Nazaret, como ellos mismos de alguna manera ofensiva se referían a él. Jesús de Nazaret era de una manera de ofensa al referirse a Jesús de Nazaret. Ya lo hemos dicho en días anteriores, que cuando ellos se refieren a Jesús de Nazaret, simplemente están hablando de el hombre Jesús. Ese hombre que su mamá es María, que su papá es José, ese que es carpintero, ese que vive allá en ese pueblucho de Nazaret. Es decir, cuando ellos se refieren a Jesús de Nazaret, le están queriendo evadir de alguna manera el querer reconocer que Él es el Mesías. Porque mientras Jesús en Nazaret era el hombre Jesús, todo el mundo lo quería tener como vecino, como compañero de trabajo. Tal vez era el novio que las chicas querían tener, el esposo que algunas querían tener, el compañero de trabajo que algunos querían tener. Como hombre era inofensivo. Yo me imagino a un Jesús, dice la misma Biblia, que crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ese hombre Jesús, todo el mundo lo quería. Pero cuando Jesús empieza a decir que su reino, que se arrepientan, que su reino se ha establecido, que ha venido el reino de los cielos, se ha acercado, inmediatamente cuando Él dice que es hijo de Dios, cuando Él dice que su padre no es José, sino que su padre es Dios mismo, esto causó ampollas dentro de su misma comunidad. Y sale de allí, lo iban a despedazar, y sale de allí, dice, definitivamente no hay profeta sin honra,
sino en su propia tierra. ¿Sí nota? Entonces, la gente lo conocían despectivamente, es la palabra que se me había escapado, despectivamente se refieren a Jesús de Nazaret, pero como ese que vive allá en ese pueblucho, porque entre otros Nazaret, pues no era muy apetecido por el imperio romano, se tenían en una condición paupérrima, pueblucho, pobretones allá a Nazaret, entonces como que no era muy importante Nazaret. Sin embargo, Jesús, cuando habla de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías que tanto esperaban estos judíos, pues esto causó inmediatamente ampolla, incomodidad en medio de la gente, aún en medio de los mismos de su pueblo. Por eso decía la gente despectivamente, de Jesús, de Nazaret, podrá salir algo de bueno. Cuando lo entregan a los gentiles, es decir, cuando a Jesús lo entregan a la muerte, a Pilato, dicen, este es el hombre, este es Jesús de Nazaret. ¿Sí nota? No dijeron, aquí le traemos a nuestro Mesías. No, dijeron, este es Jesús de Nazaret, ese hombre, ese patirrajaba allá de Nazaret. Ahí se lo entregamos, que se cree Dios, que dice que es rey de Israel. Entonces, mire qué tremendo eso. Entonces, Pedro y Juan ahora toman las banderas. Ahora les corresponde hablar en el nombre de Jesús. Y repito, a ellos no los empezaron a perseguir simplemente porque predicaban los milagros. A ellos no los empezaron a perseguir porque levantaron a un cojo. A ellos los empezaron a perseguir porque predicaban en el nombre de Jesús. Una vez más. Si usted predica, hermano, la teología de la liberación, que pare de sufrir, que ahora sí todo el mundo, el 2021 va a ser mejor, que el 2022 va a ser el año de cuando usted la va a romper, que el 2022 va a ser mejor que el año 2021, que cosas grandes y poderosísimas vienen para usted, hermano querido. Si esa es la teología que a usted le gusta, hermano, pues hermano, usted va a llenar la iglesia, no va a querer salir de la iglesia. Pero si usted le empiezan a predicar de santidad, de pecado, de la santidad, de la cruz de Cristo, inmediatamente eso causa ampolla, hermano, porque el nombre de Jesús, cuando se predica el evangelio de la cruz, eso causa incomodidad en mucha gente, aún dentro de las mismas comunidades cristianas. El mismo Señor le advirtió a los discípulos, dijo, los van a expulsar de las sinagogas, es decir, no los van a querer ni siquiera en la iglesia, hermano. Entonces mire qué tremendo. Un día estos nos van a echar a los pastores de las iglesias porque la gente no quiere oír acerca del evangelio de la cruz. La gente quiere oír es otro evangelio. Entonces mire que vamos a ir desarrollando estos capítulos 3, 4 y vamos a encontrarnos con muchas cosas sobrenaturales en cuanto a la obra de estos o la obra de Dios a través de estos, pero también la oposición que se empieza a levantar hacia estos. Entonces mire que esos judíos, pues habían, no todos, aparte de los 3.000 que reconocieron su error de haber crucificado a su Mesías, pues la mayoría del pueblo estaba en contra, era apática a la obra, al ministerio de Jesús y mucho menos al ministerio que estos empezaban a desarrollar, porque sencillamente creían que se habían quitado del medio ese gran testimonio que tanto estorbaba a las mezquinas, digámoslo así, ambiciones humanas. Ellos al crucificar a Jesús pensaron que se habían librado del problema, dijeron, por fin nos quitamos este hombre cansón, por fin nos quitamos este que no hace más sino confrontarnos con el pecado, por fin nos quitamos este que no hace más sino regañarnos a toda hora, por fin nos lo quitamos de encima, ¿saben? Eso era el concepto que tenía, pero lo que no se imaginaban y no sospechaban era que ahora continuaría el ministerio de Jesús, pero a través de estos hombres. No sabían que el Señor, óigame bien, no sabían que el Señor había dejado, ya no estaba físicamente, pero había dejado su nombre. Su nombre. Hermano, el nombre es importantísimo. El nombre dice mucho que decir. El nombre, cuando usted escucha en su país, por ejemplo, los apellidos, usted dice, uy, sí, eso de apellido, ese apellido es de la alta sociedad, ese apellido es de gente poderosa. Yo recuerdo cuando trabajaba en la empresa allí donde laboré precisamente con la colonia judía, por 14 años aquí en Colombia trabajé con ellos,
Cada vez que llegaba el dueño de la empresa, lo voy a nombrar con todo respeto, don Samuel, cuando llegaba don Samuel, cuando decían, viene don Samuel, no, el nombre Samuel, pero inmediatamente nos asociaba con el dueño de la empresa, con el hombre que cuando estaba en la empresa todo el mundo marchaba como maquinita. Eso causaba un impacto tan pronto. Viene don Samuel, viene don Samuel. Si me está escuchando don Samuel, ojalá. Entonces mire qué cosas tan tremendas, cómo marca de impacto el nombre. El nombre es tremendo, es interesante. Entonces Jesús se habían librado de él físicamente. Es más, yo creo que muchos cuando lo vieron irse para el cielo, ay, por fin nos quitamos de encima este estorbo aquí, oiga. Yo creo que los líderes religiosos aplaudieron. Yo creo que ellos también desde la distancia vieron cuando el Señor se fue. Muy seguramente, muy posiblemente, los textos no nos lo dicen, pero podemos pensar que sí. Y sin embargo, yo creo que esto no les causó asombro, sino más bien les causó fue alegría. Por fin se fue este tipo de aquí, oiga, casi que no nos lo quitamos encima. E inclusive los mismos líderes religiosos en algún momento le dicen a Jesús por allá, le dice, oiga, ¿y por qué no va a hacer estos mismos milagros ante los griegos? Váyase para allá, hermano, deje de molestar aquí, hermano, en Jerusalén, váyase para los griegos, vaya que allá hay harto que hacer, hermano, vaya por allá. Por ahí en un momento se lo dijeron a Jesús, es decir, querían deshacerse de él. Y cuando vieron que él se fue, cuando vieron que lo mataron y que resucitó y volvió y se fue hacia la presencia del Padre, pues esto les causó a ellos tal vez alegría. Es decir, pero lo que no sospechaban era que el Señor había dejado su nombre, hermano querido. Es decir, había transferido el poder a este par de hombres, llamados el apóstol Juan y el apóstol Pedro. De aquí en adelante prácticamente casi que no se nombra a ninguno más de los discípulos. Ya aquí prácticamente es Pedro quien empieza prácticamente y Juan a aparecer más en los capítulos que siguen. Entonces mire que ellos no se imaginaban cómo había el Señor dejado su nombre como un precioso legado para los suyos. En Juan 14, miremos lo que el Señor dijo. Juan 14, 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, oigan esto, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El nombre tipificaba, simbolizaba autoridad, poder. Por eso más adelante vamos a encontrar, me adelanto un poquito, que al Señor, a Pedro y a Juan precisamente le dice, no hablen más en ese nombre, porque el único nombre que conocemos aquí se llama Augusto César. Es el único nombre que nosotros conocemos, que es el emperador romano, porque simbolizaba autoridad, poder, simbolizaba gobierno. Entonces ellos no estaban dispuestos a que hubiese otro. Entonces mire cómo primero Jesús les dice, yo soy el rey de los judíos. Y ahora estos empiezan a predicar en el nombre del rey de los judíos. Esto empieza a causar cierto impacto. Jesús nuevamente hablando de su nombre por allá en Juan 16 también dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Si nota, él se va, pero dejó su nombre. De ahí yo creo que muchos cristianos empezaron a aprender esa muletilla que al final de la oración nosotros decimos. En el nombre de Jesús, amén. Y algunos piensan que si no cierran su oración diciendo en el nombre de Jesús, amén, como que oró mal. Yo oré mal porque no dije en el nombre de Jesús, amén.
y se nos convierte en muletilla. Pregunta, ¿sabe usted lo que está diciendo? ¿Sabe usted a qué se está refiriendo cuando dice en el nombre de Jesús, amén? En el nombre de Cristo echo fuera ese demonio. ¿Sabe a qué se está refiriendo? ¿Es simplemente una muletilla aprendida? ¿O es algo que usted tiene interiorizado, encarnado en sus entrañas, sabiendo que el nombre de Jesús tiene que ver con todo lo que dijo Juan en el capítulo 1? En el principio era el verbo, hablando de Cristo en la eternidad, y ese verbo estaba con Dios, hablando de Cristo en la relación con el Padre, y el verbo era Dios, hablando de Cristo en su deidad, y que vino y se encarnó, y que se humilló hasta lo sumo, y que tomó la forma de un hombre, y que fue a morir en una cruz, y que resucitó al tercer día, y que ascendió a la gloria del Padre, y que desde la gloria del Padre ahora nos dejó su nombre, y que ahora está intercediendo por usted y por mí, y que ese nombre tiene poder. Es decir, en todo lo que Jesús representa, el nombre representa el carácter de la persona. El nombre de Jesús no es simplemente hablar por hablar, no es simplemente decir en el nombre de Jesús, amén. No, hermanos queridos, eso encierra todo lo que Él es, todo lo que Él hizo, todo lo que será y que vendrá y establecerá un gobierno un día aquí en la tierra, hermano querido. Es reconocer eso, pero no es simplemente saberlo, es interiorizarlo, es tener la convicción de quién es ese nombre para mí, de quién es. Cuando llegaba don Samuel a la empresa, hermano, todos temblábamos. ¿Por qué temblábamos? Porque teníamos mucho que ver con el nombre Samuel. Es decir, éramos sus empleados, si me hago entender. Era el que nos pagaba las quincenas, era el que nos daba la prima de Navidad y el bono de Navidad. Él. Entonces, teníamos que ver, y cuando sonaba ese nombre, nosotros algo sucedía en nosotros porque teníamos que ver con su nombre, si me hago entender. Entonces, igualmente, a veces nosotros como cristianos nos aprendemos unas cosas, hermano, y sacamos unas cosas que no sé quién se las inventó. Yo no encuentro en la Biblia que Pablo diga, en el nombre de Jesús, amén. No sé, no quiero cuestionar eso. Sin embargo, hermano, lo bonito es que podamos tener certeza de lo que hablamos, de lo que cantamos. Hay que cantar con sabiduría, hay que orar con sabiduría, con entendimiento, dice la palabra, hermano querido. Por eso, hermanos queridos, que nosotros nos hemos esforzado junto con mi pastor Danger Buitrago, hermano querido, todas las mañanas aquí, hermano, a darle a usted palabra, ir a la Biblia, hermano. ¿Qué dice la Biblia, hermano querido? Aquí yo pudiera quedarme orando aquí, reprendiendo, y en el nombre de Jesús. No, hermano querido, sin sentido. Primero tenemos que saber, conocer la causa por la cual estoy hablando lo que hablo y digo lo que digo y creo en lo que creo. ¿Cree usted verdaderamente que Cristo es el Hijo de Dios? Sí lo creo porque lo dice la Biblia. No, hermano querido, más que lo diga la Biblia es porque usted ya tiene esa convicción firme puesta por el Espíritu Santo, tiene una identidad de quién es en Cristo. ¿Sí me van a entender? Estos iban a la fija. Pedro y Juan no empezaron a titubear. Pedro, cuando se levanta a predicar el primer discurso lleno del Espíritu Santo, él no empezó a titubear. Él no dijo, yo no lo conozco, pues menos mal que se fue, me lo quité de encima también. El hombre empezó a apropiarse del nombre de Jesús porque tenía la convicción de lo que Jesús había hecho en él cuando lo pastoreó por allá en el lago de Galilea, que le dijo, Pedrito, ¿me amas? Pedrito, ¿me quieres? Y él dice, Pedrito, ¿me amas? Y Pedrito, sí, yo tengo simpatía por usted. Sí, usted me agrada. Sí, no, Pedrito, ¿me amas? No, sí, usted me cae bien. Definitivamente, Señor, yo no puedo tener la medida de tu amor. Tú me amas de una manera incondicional y yo no puedo. Pedro empezó a ser ministrado y el Señor le dio un encargo. Le dijo, así, Pedrito, como yo te he pastoreado, ahora tú tienes que empezar a pastorear a mis ovejas, lo que voy a dejar de ahí en adelante. Pedro te entendió todo eso, lo que había hecho el Señor en él. Y ahora él quería disponerse a que el Señor hiciera a través de él. ¿Sí me hago entender? Oiga, mire, estamos así en sintonía con mi pastor y no nos pusimos de acuerdo. Entonces, hermano querido, es eso, tener claridad. El Señor se había ido, pero les dejó aquí un encargo y les dijo, pidan en mi nombre.
Pida en mi nombre, es decir, en lo que soy yo, en lo que represento, no como una muletilla de oración. Ay, es que toca decir en el nombre de Jesús porque allá en Juan 16 dice, aquel día pediréis en mi nombre y él lo hará. No, hermano, que esta es la oración, vuelvo y a lo mismo, esto no es un raspa y gana, no es algo mágico, no es un amuleto, que usted dice unas palabras así rastrilladas y ya todo tiene que aparecer mágicamente, no, mi querido. No, en tal nombre, estos habían de hacer obras mayores, puesto que habiendo ganado el Señor la victoria en la cruz, el Señor y Cristo ahora operaba ya desde la diestra del Padre, allá en las alturas, a través de sus siervos aquí en la tierra. El Señor antes de partir dijo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo como yo te he glorificado aquí. ¿Qué estaba queriendo decir el Señor? Que el Señor Jesucristo quería seguir glorificando al Padre, al lado del Padre. Pero ¿cómo lo haría? Pues ahora, hermano, muy sencillo. En ese tiempo lo haría a través de sus discípulos. Por eso la oración de Jesús en Juan 17 no es una oración rebuscada. Ora por él mismo, ora por los discípulos y ora por la iglesia. Esa oración está partida en tres. Ora por él mismo, ora por los discípulos y ora por la iglesia. Y le voy a dejar tarea. Lea el capítulo 17 de Juan y búsqueme esas tres partes. Y usted las va a subrayar allá. Aquí el Señor está orando por él. Aquí el Señor está orando por los discípulos. Aquí el Señor está orando por la iglesia. Tarea de año nuevo, ahí se la dejo. Ahí se la dejo para que se entretenga. Léase Juan 17 y mire dónde está el Señor orando por él mismo, orando por los discípulos y orando por la iglesia. ¿Y qué oraba? Señor, glorifícame a tú al lado tuyo, como yo te he glorificado aquí en la tierra. Y ahora lo está haciendo. Lo quiere hacer. Lo quiere hacer glorificar al Padre a través de ¿quién? De usted. De la iglesia, mi querido. Cada vez que usted sirve al Señor, cada vez que usted vive en santidad, cada vez que usted obedece, cada vez que usted hace la voluntad del Señor, el Hijo está glorificando al Padre, hermano querido. Si ven que esto es para la gloria del Padre, no para nuestra propia gloria, no para nuestro propio reino. Es lo que quiere hacer el Señor. El Señor ahora les dice a estos, ustedes van a hacer obras mayores. Y a través de esas obras mayores, como yo los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y ese fruto glorifique a mi Padre. Ese fruto permanezca. Si nota, no es hacer por hacer. No es por improvisar. No es saber qué resulta. Sino es hacer las cosas en el nombre de Jesús. Significa hacerlas conforme a su voluntad. Mejor aún, disponerme a que Él las haga a través de mí. Simplemente rendirme para que Él haga como quiera. Ahí es donde el Padre es glorificado. Que Dios nos ayude como iglesia a entender, hermano, que glorificar al Padre no es solamente decir, me acabé de tomar un sorbito de tinto, gloria a Dios que pude tomar tinto. Todo el mundo, gloria a Dios, gloria. Pero ¿qué significa gloria a Dios? Descífreme esa pita, por favor. ¿Qué significa todo eso que nosotros decimos con los labios? Que lo repetimos como loritos mojados, pero que a veces hasta sin sentido. No le ponemos sentido a lo que decimos, hermano. Hay que ponerle sentido a lo que se dice. Entonces, el Señor les había dejado el nombre. Él se fue, pero les dejó nada más y nada menos. Les transfirió ese poder. El poder de hacer cosas en su nombre. Él operaba ya desde la diestra en las alturas a través de hombres aquí en la tierra. Hemos de ver cómo el nombre de Jesús resuena en el mismo centro del judaísmo. Lo vamos a ir desarrollando, tanto para bendición de aquellos que se sometían a su voluntad o a la voluntad de ese nombre, como para también perturbación, confusión y obstrucción de quienes dieron muerte al Salvador, es decir, de los enemigos de la cruz. Por eso dije hace un momento al inicio, y lo he dicho varias veces, cuando usted predica la palabra, cuando usted predica el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la cruz, algo tiene que suceder, debe suceder algo, hermano.
O la gente se pone brava con usted o la gente se convierte al evangelio, pero algo debe suceder. Pero si usted es uno de los que predica y le dan palmaditas en la espalda, hermano, eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo. Ay, hermano, qué mensaje. Uy, y a mí me gusta más cuando la gente se pone como brava. Cuando digo, uy, el Señor habló, el Señor habló. Hermano querido, porque el evangelio de la cruz, ya lo he dicho en otros momentos, el evangelio de la cruz ofende la razón humana. ¿Cómo si? ¿Cómo si que me tengo que arrepentir? ¿Cómo si que Dios dijo eso que simplemente por arrepentirme ya soy salvo? Ofende la razón humana. El evangelio de la cruz ofende la naturaleza humana. Ay, ¿cómo sí que tengo que nacer de nuevo? Luego no es haciendo buenas obras que yo me salvo. Eso hace el evangelio de la cruz. El evangelio de la cruz ofende el orgullo. El orgullo humano, porque el Señor dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya niéguese, porque yo doy gracia al que se humilla, pero al soberbio lo miro de lejos. Todo eso hace el evangelio de la cruz. Ofende, hermano querido, sin ser ofensiva. Entonces mire que, hermano, predicar el evangelio de la cruz es una gran responsabilidad para quienes estamos en esta magna tarea. Es un bonito privilegio, pero también es una responsabilidad. Porque la gente ya no lo va a mirar a usted igual. Si usted quiere echarse amigos al bolsillo, predique de otra cosa, no del evangelio de la cruz. Pero como el Señor aquí no nos llamó, no nos mandó aquí a ser amigos, ni a hacer parches, aquí el Señor nos mandó fue a predicar el evangelio, pues hermano, amén por eso, amén. Entonces, tanto la bendición en el nombre de Jesús, para personas que se van a rendir a su nombre, pero también será de perturbación y de obstrucción para aquellos que rechazaron al Mesías y lo crucificaron. Mire lo que pasó allí en el capítulo 3. Miremos otra vez aquí los primeros versículos. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, y mire cómo lo asocia Pedro. Pedro aquí está lleno del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¡Ja! ¿No era el que despreciaban ese Jesús de Nazaret? Pues en el nombre de Jesucristo, el que vino a salvarlos, Jesús, el ungido, el enviado con autoridad, Cristo, que significa eso, enviado, ungido con autoridad, ese patirrajado que ustedes llaman, ese que ustedes rechazan, en el nombre de Jesucristo, esas palabras hay que asociarlas, en el nombre de Jesucristo, ¿qué le dijo Pedro? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ese que ustedes tanto menospreciaron, levántese, papito, y ande, le dice. Qué tremendo, mire Pedro cómo les recuerda quién era Jesús antes de que lo crucificaran, al que habían matado. Yo creo que el mismo cojo, inclusive muchas veces hasta hablaría mal de Jesús, estaría de acuerdo con los otros, no lo dice el texto, pero no lo sé. Bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Entró con ellos en el templo porque en el templo no podían entrar cojos, ni mancos, ni nada. Allá no podía entrar esa gente, era excluida. Los dejaban simplemente hasta la puerta, no podían entrar de para allá. Entonces por eso ahora sí pudo entrar. Ahora dice que entró con ellos andando y saltando y alabando a Dios. Yo pensé que estaba alabando a Pedro como algunos pastores. Dígame, ¿qué pasó cuando el pastor oró? Cuando el pastor oró, sus tobillos fueron afirmados. No, Pedro no está diciendo. Fue cuando Pedro oró. No, porque algunos se quieren robar la gloria del Señor. No, dice, él estaba alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos,
al pórtico que se llama de Salomón. ¡Qué tremendo poder! Oiga, que Dios nos ayude a ser una iglesia poderosa. Que podamos verdaderamente levantar el nombre de Jesús. No simplemente porque lo oramos y porque lo cantamos, mi rey, sino porque podamos ser instrumentos en las manos del Señor para que en su nombre se cumpla lo que Él dijo: cosas mayores que estas harán. Cosas mayores harán. ¡Qué tremendo! ¿Por qué lo dice el Señor? Porque el ministerio del Señor simplemente iba a ser 3 añitos. En cambio la iglesia lleva 2000 años. Por eso dijo: cosas mayores que estas harán. Así que notemos algunos detalles. Algunos detalles, por ejemplo, en el versículo 1 dice: Pedro y Juan. Pedro y Juan subían juntos. ¿Juntos? ¿Cómo? Juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan habían sido amigos y compañeros. Desde el principio de su ministerio, formado también con otro. Había un triunvirato, había otro por ahí. Sí, señor, Jacobo. Eran el llaverito del Señor, Pedro, Jacobo y Juan. Eran ese llavero, eran los íntimos del Señor allí, era su equipo de trabajo, eran sus confidentes, porque a ellos les dijo: chinos, mi alma está triste hasta la muerte. Camine, vamos a orar, camine, vamos a orar. No por mí, para que oren por ustedes, porque la tarea que les espera es magna. Y mire que era el círculo íntimo del Señor, estos 3, Pedro, Jacobo y Juan. Y ellos participaban también de esas experiencias tan magnas como la transfiguración, por ejemplo, estuvieron allí, como la agonía en el huerto que acabo de nombrar allí. Varios eventos ellos fueron testigos de primera mano, de intimidad, que no los vieron otros que estaban también con Jesús. ¿Sí nota? Jesús dijo: muchos son los llamados, pero poquiticos los escogidos. El Señor, aunque el Señor no tiene predilectos ni preferidos, pero el Señor aquí nos muestra que tiene un parche, tiene un llavero ahí, que son estos 3, como los confidentes. Y mire que, el caso curioso, Pedro y Juan son los que continúan aquí con esta tarea. Más tarde los vamos a ver trabajar juntos, a Pedro y a Juan, al confirmar la obra de Dios también entre los samaritanos, por allá como dice en Hechos capítulo 8 también, donde dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quiénes? A Pedro y a Juan. Dice en el capítulo 8:14. Cuando ellos empezaron a predicar el evangelio allá, después de la dispersión de la iglesia por causa de la persecución, se cumplió lo que el Señor dijo: me recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, como dicen por ahí, si no cumplimos Hechos 8:1:8, entonces nos tocará cumplir Hechos 8:1. Es decir, cuando empezó la persecución en el capítulo 8, ahí sí empezaron a predicar en Samaria, y ahí sí empezaron a llevar el evangelio. Ay, la iglesia, cómo somos nosotros de necios, Dios mío, ayúdanos. Así que podemos pensar que sus temperamentos, los temperamentos de estos eran un poquito distintos. Ya más o menos hemos hablado de ellos, cómo era el temperamento de Pedro, ese impulsivo, el mostrón. Oye, yo quiero ser el primero, yo quiero que me vean, yo quiero caminar. Bueno, era impulsivo y como decían por ahí, aprendí algo, que se decía que Pedro le llamaban el apóstol media. El apóstol media porque cuando abría la boca metía la pata. Ese era Pedro, un temperamento impulsivo, tosco. Y Juan ni se diga: Señor, si no nos quieren dejar pasar por Samaria, oremos imprecatoriamente, que descienda fuego del cielo y los consuma. Y el Señor le dice: uy, Boanerges. El Señor le dice: usted es Boanerges, hijo del trueno, mi querido. Entonces mire que este par de personajes ahora están en una común unión. Temperamentos totalmente diferentes. Caracteres totalmente distintos. Hermano querido, dentro de nuestras comunidades cristianas, mis queridos líderes, pastores, hermanos, somos el cuerpo del Señor, somos los siervos del Señor, pero siempre habrá diferencias, tendrá que haber marcadas diferencias, no somos iguales. Hermano querido, el tema no es, hermano, si porque aquel o este no me cae tan bien, entonces yo dejo de hacer la obra del Señor. Qué tremendo problema que hemos visto siempre en nuestras comunidades.
Gente que no se deja usar por el Señor sencillamente porque está fulanito allá que le cayó mal. O porque no lo saludaron, no lo miraron, no lo aplaudieron, no lo reconocieron, no lo abrazaron. No, mi querido. Yo llevo 20 años sirviéndole al Señor. 21. Desde que llegué al Señor le estoy sirviendo. Al mes ya estaba sirviéndole al Señor. Y hermano, y si fuera por eso, yo hacía tiempo me había ido del Señor. Hermano, no me saludaron, no me hablaron. Hay gente que no le caigo bien, otros... Hermano, de eso se trata. Entre estos discípulos, hermano, había todas ese tipo de cosas. Pero aquí vemos un Pedro y Juan que, hermano, dejaron a un lado esas diferencias. Dijeron, no, aquí, hermano, lo primero es la obra del Señor. La obra del Señor no tiene que sufrir por el trato que tenemos aquí entre los dos. Si tenemos que arremangarnos entre los dos. De hecho, más adelante vamos a ver a Pedro y al mismo apóstol Pablo. Nos vamos a ver por allá en ciertas diferencias. Nos los vamos a encontrar aquí en el libro de los Hechos. Y sin embargo, la obra continuó, mi hermano. La obra siguió, hermano querido. Arregle las diferencias y hágale. ¿Por qué? Porque, hermano, aquí en esta tierra no estamos puestos para caerle bien a todo el mundo. Y todo el mundo no tiene por qué caernos bien. Así de sencillo es. El mismo Señor habló en la Biblia de enemigos. Ámenlos. Ámenlos. ¿Sí nota? Ámenlos. Ore por ellos. ¿Sí nota? Entonces el mismo Señor se dio cuenta que, hermano, la obra tiene que continuar independientemente de las diferencias que pueda haber dentro de los siervos del Señor. Se lo digo a usted, mi querido pastor, con todo respeto. Así que, Eclesiastés, el mismo Señor, a través de Eclesiastés, a través de Salomón, allí en ese libro, él dice, no pongas el corazón en todo lo que hagas. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que el corazón debe ser totalmente aparte de la obra. Es decir, esto aplica inclusive para el mundo secular y el mundo secular lo conoce muy bien. En el mundo secular, hermano, a pesar de que hay empresas familiares, dentro de la empresa es la empresa, pero fuera de la empresa son la familia, son diferentes. Y a veces el problema nuestro que siempre hemos tenido en nuestras comunidades es que hacemos una mezcolanza entre sentimientos con la obra de Dios. ¿Y cómo ha sufrido la obra de Dios? Por mezclar nuestros sentimientos con la obra de Dios. Hermano, mi sentimiento es totalmente aparte de la obra. La obra debe continuar. Yo he aprendido eso. Y hermano, y desplántese, usted va a recibir gente que a usted no le cae bien, lo va a recibir. Chismes de partes de gente que le va a hablar de usted, hermano, se lo va a encontrar, hermano. Todo eso usted lo encuentra en el camino. Entonces mucha gente, como una vez a alguna persona le dije, métase al ministerio tal, que usted tiene ese llamado. ¿Sabe qué me contestó? Dijo, no, hermano, yo no me quiero meter en problemas. Hermano, yo siempre lo he dicho, mientras usted esté sentado en la butaca, no es amenaza para nadie, pero tan pronto usted se disponga en las manos del Señor, prepárese también para eso. También prepárese para eso. Entonces, algún día me recordará diciendo, sí, el hermano Jorge me lo advirtió, que iba a sufrir todo esto, que mucha gente se iba a levantar también contra mí. Pues ahí se la dejo, hermano, ahí se la dejo. Todo esto hace parte de la tarea, pero hay que continuar con la tarea. La obra no puede seguir. Entonces, miramos este par de hombres con estos temperamentos bien cargados y sin embargo, mire que aquí están en unión. Dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Sí nota? Dos caracteres totalmente diferentes, dos temperamentos totalmente distintos, pero aquí se complementaban para formar no un grupo, porque una cosa es un grupo y otra cosa es un equipo. Aquí, ¿para qué se complementaron? Para formar un equipo. Una cosa es un grupo y otra cosa es un equipo. Un equipo trabaja con las habilidades y con las debilidades. Las habilidades del uno con las debilidades del otro y conforman un equipo en común. En un equipo de fútbol, no todos los 11 jugadores son goleadores. Hay uno solo, pero para que él pueda meter el gol, todo el equipo tiene que, hermano, hacer una serie de jugadas para que el balón le llegue a Cristiano Ronaldo y meta el gol. Y después, ¿quién se lleva la gloria? Cristiano Ronaldo. Y él dice, mire, fui yo. No, fue el equipo, hermano, fue el equipo. Si el equipo no le pone el balón en los pies, pues no mete el gol. Entonces, si nota, hermano, el equipo es necesario como iglesia, como comunidad. Ya hemos hablado y esta semana hemos estado compartiendo eso de cómo tenían todas las cosas en común. Ellos lo entendieron. El Señor lo oró por ellos. Señor, yo oro que estos sean uno. Uno, hermano querido. ¿Por qué? Porque, hermano, desmembrados, un cuerpo desmembrado no es de utilidad, hermano, para el Señor. Hoy es triste ver eso, hermano. Hoy el brazo va por un lado, el pie va por otro, la pierna hace como quiere, otro hace como se le ocurre. No.
No, debe haber una cabeza que dirige, hermano. En el caso nuestro acá, terrenalmente hablando, hay líderes, hay pastores que son los que dirigen. Pero a veces, hermano, la gente se pone brava porque los van a dirigir. Porque les dicen, hermano, no, hermano, que Dios nos ayude como iglesia. Estos tenían las cosas en común y dice que comían con sencillez de corazón. Es decir, se veía que no había orgullo ni competencias desleales entre ellos, hermano. Eran gente humilde, eran gente que habían entendido la dinámica del reino, la dinámica del ministerio en el Señor o para el Señor. ¿Sí nota? Y aquí Juan y Pedro, a pesar de sus caracteres, se complementan para formar un equipo. Un equipo y raras veces igualado. A través de los siglos de la iglesia, raras veces vemos un equipo así. Vemos un equipo. Nunca, por lo general, podremos ver un equipo así. Donde haya un equipo de liderazgo firme, donde haya unión, donde sí somos diferentes, sí somos distintos, sí no estoy de acuerdo con lo que este dice, pero me someto, pero me uno, pero en bien de la obra del Señor, en bien de la bendición que el Señor quiere llevar a través de mis manos a otros, en bien de eso, rindo lo que creo que son mis derechos y me dispongo, me rindo para que el Señor me use sin importar las piedras que vengan. Me uno. Qué bonito que nosotros pudiéramos obrar así, mis queridos líderes, pastores. Qué bonito que pudiéramos trabajar así. Hermano, otra sería la historia de nuestras comunidades. Otra sería la historia de nuestros jóvenes. Otra sería la historia de las familias, hermano, de los hogares que se están destruyendo mientras nosotros nos estamos mordiendo unos con otros. El Señor dijo, en esto me conocerán. En esto conocerán que son mis discípulos, en que haya amor los unos al interior por los otros allá afuera, hermano. Pero si entre nosotros no hay amor, mucho menos vamos a poder ir, hermano. Queremos arreglarle la vida allá afuera a la gente y aquí nosotros estamos vueltos añicos. No se puede así, no se puede así. Qué bueno que podamos aprender de estos hombres. Hombres con sus caracteres boleados, digámoslo así, perdónenme la expresión, pero eran gente que al bien y por el bienestar de la obra del Señor y en bienestar del llamado y en bienestar de la comisión que tenían y de la responsabilidad que tenían, dejaban de lado sus diferencias. Hermano, en las reuniones de líderes, hermano, agárrese, pero después de la reunión de líderes vaya y tome café con su hermano, man, y abrácelo y perdónelo, llámelo. Hermano, esa es la dinámica. Eso es la dinámica del servicio al Señor, hermano, eso es. ¿Cuánta gente, verdad, aborta, el ministerio? No, hermano, ¿y usted por qué? Es que no me quieren, es que todos me odian, es que nadie me habla, es que, mi hermano, al árbol que no da fruto, no le tiran piedra, porque ¿para qué? Entonces, hermano, sacúdase de eso, deje esos prejuicios, lo estoy retando para el 2021, deje todos esos prejuicios y párese a servirle al Señor, hermano. Y cuando encuentre cosas de ese tipo, hermano, recuerde lo que el Señor dijo, que los iban a aborrecer por causa de su nombre y que inclusive los iban a expulsar. ¿De dónde? Pues allá donde iban a orar, allá donde iban a escuchar las escrituras, las sinagogas, ¿sí nota? Entonces, hermano, no se cargue por eso, sino más bien, hermano, prepárese para cuando le llegue todo eso. Prepárese, hermano querido. Ahora dice que Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿Y a qué subían? Dice, a la hora novena, la de la oración. Y traducción viviente nos lo explica más claro. Dice, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Así que la hora novena judía eran las 3 de la tarde. Y el hecho de subir juntos al templo a la hora de la oración confirma lo que ya hemos notado en el capítulo 2, en el versículo 46, allá donde hablábamos esta semana, que tenían todas las cosas en común, que perseveraban unidos. ¿Cómo? Que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si nota que ahí vemos que se está dando lo que ellos, o lo que nos dice el capítulo 2 acerca de esas costumbres de los primeros cristianos
que estos no dejaban de participar por entonces en el culto en el templo y la repartición del pan en las casas. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Los judíos tenían señalados 3 periodos para la oración colectiva. Todos los días. Por la mañana cuando se ofrecía el sacrificio matutino, a las 3 de la tarde cuando se hacía otra oblación diaria. ¿Qué es una oblación? Una oblación es una ofrenda que se hacía hacia Dios. Y otro tiempo de oración era a la puesta del sol. 3 momentos de oración importantes que practicaban los judíos. Y parece ser que la oración de la hora novena, es decir, de las 3 de la tarde, se revestía allí de una importancia muy especial. Era posiblemente la hora dura, la hora buena de la oración. En el Salmo 55:16 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Sí nota? Tarde, mañana y a mediodía clamaré a él y él oirá mi voz. Y Lucas nos dice en el capítulo 1, versículo 10, dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Era gente de oración, El secreto del éxito, si queremos llamarlo así, dentro de nuestras comunidades, está en la oración. Por ahí hay una canción antigua que dice que el poder del cristiano está en la oración. Hermano, hay que orar, hay que orar. Así que dice en el versículo 2, ¿cuál era el estado de este hombre? Dice, y era traído un hombre, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Aquí nos preguntamos por qué este cojo, óigame bien, por qué este hombre no aprovechó los momentos cuando el Señor estaba sanando, haciendo milagros en el templo. ¿Se acuerda, por ejemplo, el paralítico de Betesda? Que estaba, el Betesda era un estanque que quedaba cerca del templo, a las orillas del templo, cerca del templo. Sin embargo, el Señor fue allí y lo sanó. ¿Qué pasó con este? Aquí surge esa pregunta. ¿Por qué este no aprovechó del ministerio del Señor, del mismo Señor en el templo, para que tuviera esa sanidad? ¿Por qué? Y si fue un ministerio que el Señor tuvo hasta el final, como bien lo explica Mateo 21:14, donde dice, y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. ¿Este por qué no fue? Pregunta, ¿este por qué no fue? Seguramente sería la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios que ordenaba que éste se quedara en su necesidad hasta que fuese restaurado, óigame bien, hasta que fuese restaurado por el Salvador, por Jesucristo mismo, desde la diestra del Padre. Es decir, no lo iría a sanar físicamente, es decir, estando Jesús presente, sino lo haría en el nombre de Jesús desde la diestra del Padre. A fin de que resplandeciera precisamente, a fin de que resplandeciera la gloria de su nombre. Posiblemente Dios no lo sanó estando Cristo presente, sino que ahora sería sanado de una manera diferente. ¿Para qué? Para la gloria de su nombre. ¿En boca de quién? De los siervos. ¿En boca de quién? De la iglesia. Si nota lo que le dije hace unos minutos atrás, sencillamente que el Hijo glorifica al Padre a través de lo que el Padre hace a través de usted aquí en la tierra. Seamos instrumentos útiles en las manos del Señor. Dejemos que el Hijo siga glorificando al Padre. Déjese usar por el Señor, hermano. No le robe la gloria al Señor. Si nota que robarle la gloria al Señor no es simplemente, hermano querido, decir gloria a Dios. Ayer nos lo dijo nuestro pastor en la mañana. Hermano, pecado también es hacer o no hacer lo bueno que sabemos que tenemos que hacer. Porque tal vez usted dice, este año
pasé. Este año la rompí. No pequé, no dije mentira, me porté bien. Fui, mejor dicho, la cuarta persona de la Trinidad. Santo, santo, santo. Bien, bien, bien. Pero hermano, tampoco hizo nada bueno. No hizo nada malo, pero tampoco hizo nada bueno. ¿Sabía usted que Satanás precisamente, ese es su trabajo? Él tratará por todos los medios, hermano, que el cristiano haga algo malo. Y si no logra que el cristiano haga algo malo, entonces, hermano, sutilmente se va a meter para que tampoco haga nada bueno. Las obras que Dios preparó de antemano, nos lo han venido diciendo estas mañanas. Entonces, hermano, eso también es robarle la gloria al Señor. Cuando yo simplemente me limito a ser observador. Ah, sí, eso sí tienen llamado. Yo no, como me dijo alguien algún día en el templo cuando le invité a lavar las sillas de la iglesia. Le dije, hermano, venga, me ayuda aquí a lavar esta silla. ¿Sabe qué me contestó? Dijo, no, eso toca tener el llamado. Ay, Dios santo, es que no sabemos unas. Dios mío, Dios nos ayude. Salimos con unas. Y hermano, y queremos ver bendición. Y queremos que este año sea bendecido, prosperado y en victoria. Pero hermano, no queremos, hermano, que Dios nos mueva, que Dios nos sacuda, que Dios nos saque de ese estado de comodidad, de ese status quo, y nos dispongamos, hermano, a desajustarnos desde donde estamos para ajustarnos donde Dios quiere que estemos, para que podamos ser útiles, efectivos y eficaces en sus manos. Ya no le robe más la gloria al Señor. No le siga robando la gloria al Señor, hermano, con su inercia. Déjese usar por el Señor. Y pregúntele al Señor, hermano. En la iglesia no le damos ministerios. Eso sí se lo tengo claro. Allá no es que, como me han dicho algunos, hermano Jorge, póngame a hacer algo. No, yo no, a mí no me corresponde eso. Pastor, póngame a hacer algo. No. Nosotros no damos ministerios. El ministerio se lo da el Señor. Nosotros lo capacitamos a usted para que usted lleve y desarrolle el ministerio que Dios le dio. ¿Sí nota? ¿Sí nota que es diferente? Porque es que hay gente que le dice a uno, aquí como no me ponen a hacer nada, aquí como no me dan la oportunidad. No, hermano querido, es que eso no se trata ni del pastor, ni del líder, ni de fulano. Es el Señor quien le da a usted el ministerio. Y nosotros como iglesia lo capacitamos. Le damos las herramientas para que usted desarrolle su ministerio. En días pasados me llamó una discípula mía y me dijo, se me acercó y me dijo, gracias hermano Jorge por lo que me ha enseñado, porque esto lo estoy replicando ahora con los niños en los parques. Gloria a Dios por eso, mire, gloria a Dios por eso. Nosotros le damos las herramientas, hermano, el llamado se lo da el Señor. Yo nunca le dije a esta hermana, tiene que ir a los parques a predicarle a los niños. Yo no le di eso. El Señor lo puso en ella y ella simplemente está usando de las herramientas que nosotros le dimos. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que hacemos. Entonces, hermano, levántese, párese, hermano, de ahí ya esa silla, porque ya debe tener hasta hueco en esa silla ahí, hermano. Ayuda, Dios nos ayude, hermano. Así que, sencillamente, seguramente fue la voluntad del Señor que éste se quedara allí, que el Señor no lo sanara allí mientras estaba en la tierra, sino que quedara ahí para que después fuera sanado desde la diestra del Padre y su nombre fuera glorificado a través de sus discípulos. Lucas aquí, o a la manera como vemos Lucas y otros evangelios que nos narran acerca de estos eventos de milagros y de sanidades que hace el Señor, Lucas aquí nos subraya el estado desesperado de este hombre, que había de ser curado por el nombre. Ya no era por Jesús, ya no era Jesús físico, digámoslo así, sino ahora sería en el nombre de Jesús. Aquí notamos que su incapacidad venía desde su nacimiento, era cojo de nacimiento, como dice el texto, de modo que nunca había sido, o sabido mejor, qué era caminar. No sabía qué era entrar al templo a adorar a Dios, porque como dije, lo traían cargado y lo dejaban ahí. La gente lo traía, pero lo dejaban ahí, tal vez posiblemente sus mismos familiares. Nadie pudo hacer nada por él, simplemente lo dejaban a las puertas del templo para que pidiera limosna. Esa era su vida, ese era su día a día. Sin embargo, sus pies, como dice, que sus pies y tobillos estaban inútiles, torcidos totalmente, y sin el auxilio propiamente de sus familiares y amigos que pudieran hacer algo por él, más que llevarlo cargado y ponerlo allá en las puertas del templo para que pida limosna. Así que, si ellos no lo llevaban allí también, pues tampoco podría haber pedido
para su sustento, pedir la moneda diaria para que pudiera ser sostenido para sus gastos, muy posiblemente. Lo colocaban allá, dice el texto, que a la puerta principal del templo para pedir precisamente esa ayuda, la limosna. Dice en Hechos 3, versículo 2 y versículo 7 dice, y ya era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían, ¿sí? Que lo ponían cada día, a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y en el versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó, hablando de Pedro que lo levanta, y al momento se le afirman los pies y los tobillos. Algunos estudiosos creen discernir acá en las expresiones de estos dos versículos evidencias acerca de la profesión de quien escribe el libro de los Hechos. ¿Quién es? Lucas. ¿Qué hacía Lucas? Era médico. Entonces algunos se agarran de estos dos textos para decir, Lucas sí era médico, porque mire la manera como lo está narrando. Bueno, lo único que se puede decir con certeza en este vocabulario es que es compatible con el interés especial de un médico. Posiblemente sí, posiblemente tenga algo que ver. Sin embargo, lo único necesario aquí, lo más importante aquí, lo de resaltar aquí, la lección fundamental aquí, que tantas veces se pone de relieve en los evangelios también, en el caso de los evangelios y de casos parecidos, donde hay personas que están enfermas y el mismo Señor los sana de alguna manera. Aquí lo que resalta es precisamente que el Señor es el sanador, independientemente de otra cosa. Allí no había esperanza para este paralítico que está allí, para este cojo que está allí en el templo, a las puertas del templo, pidiendo limosna. Aparte del nombre del Señor, del Salvador, del nombre de Jesús, aparte de eso, no había ninguna esperanza para este. Es decir, la familia o las personas o los amigos que lo ayudaban, a lo único que lo podían ayudar era ponerlo en el templo, en las puertas del templo, para que pidiera limosna. No podía hacer más. Y toda la vida, tal vez en el día a día, era su costumbre. Así que dice aquí en el versículo 2 algo importante que vamos a resaltar. Dice, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba o se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Herodes había ampliado notablemente este recinto del templo. Herodes les había reedificado, remodelado el templo para querer congraciarse de alguna manera con el pueblo judío. Y había levantado un majestuoso templo en oro, mármol, un templo majestuoso. Y entre esos arreglos que hizo Herodes, pues hace una especie de recinto en este templo que está rodeado en el santuario de extensos y hermosos atrios, es decir, patios y pórticos, y esos patios eran muy divididos. Había unos que eran únicamente y exclusivamente para las mujeres israelitas, otros solamente para los varones israelitas, otro para los gentiles, es decir, había varios atrios o patios que eran divididos por puertas y majestuosas puertas, y entre esas puertas está esta que le llaman en la puerta de la Hermosa. Así que era más o menos unas 9 puertas que daban acceso primeramente al patio de las mujeres y después al patio de los varones israelitas, como acabo de nombrar, y más adentro, en el núcleo interno, era el lugar sagrado para los sacerdotes y más adentro para el sumo sacerdote. Y en el santuario era semejante en el plan poderoso del tabernáculo que había en el desierto, que se dividía en el patio, en el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí Herodes lo que hace es en el templo hacer algunos compartimientos que se llaman atrios con columnas majestuosas, y en esos patios, como bien lo acabo de clasificar, mujeres, hombres israelitas, mujeres israelitas, varones israelitas, gentiles, es decir, compartimientos diferentes divididos por puertas majestuosas, por columnas majestuosas. Es lo que hace allí, y pues él reestructura toda esa arquitectura, pero desde el momento del tabernáculo que se le dio a Moisés, según la instrucción del Señor allá en el Éxodo para levantarlo,
se le dijo que hubiese un patio, que hubiese un lugar santo y un lugar santísimo. Así que en este templo, pues muy seguramente era algo majestuoso, era de una riqueza arquitectónica muy seguramente majestuosa también, valga la redundancia, y faltaba, sin embargo, el símbolo más importante allí en este templo. ¿Ya lo notó? Sí, señor. Faltaba el arca del pacto. El arca del pacto no estaba en el templo de Herodes. Perdida, muy seguramente ya se había perdido en la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Cuando los babilonios vinieron y se llevaron cautiva a Judá hacia Babilonia, allí prácticamente podríamos decir se perdió, se refundió el arca del pacto y nadie se había atrevido, óigame bien, nadie a partir de ahí se atrevió a levantar o a hacer o a imitar otra arca. Posiblemente no. Josefo es un escritor judío que narra las historias del pueblo judío. Habla de una puerta de bronce que se llamaba también o se conocía como la puerta de Nicanor, que era bien labrada y valía inclusive más que el oro. Era una majestuosa puerta y es muy probable que por eso haya recibido ese nombre de la puerta llamada la Hermosa, muy posiblemente por la majestuosidad en que había sido construida. En las gradas de esa puerta era donde muy seguramente colocaban al cojo para que pidiese limosna. Ahora, aquí se nos fue el tiempo, dejémoslo hasta ahí, y vamos a mirar cómo el nombre de Jesús empieza en su operación. Pero ya dejémoslo para nuestra próxima cita porque se ha ido el tiempo. Entonces vamos a mirar ahora el nombre del Señor en operación. ¿Qué sucedió? ¿Será que el nombre del Señor es simplemente la muletilla que yo digo al final de mis oraciones, donde digo en el nombre de Jesús, amén? Eso tiene mucho que ver. Eso tiene mucho más que ver. Entonces vamos a ver el nombre de Jesús en operación. Ya no está Él aquí físicamente con los discípulos. Ya no está Él aquí tocando los tobillos torcidos del cojo, sanando al cojo, levantando al leproso, trayendo voz a las gargantas mudas, trayendo audio a los oídos sordos. No, ahora Él lo que está haciendo es ahora desde la diestra del Padre, en su nombre, usando a hombres que se dispusieron para que en su nombre siguiese siendo glorificado. Y recuerde esto, mi querido, recuerde esto, el nombre del Señor sigue siendo glorificado a través de sus manos, de su garganta, de sus pies, cuando usted se dispone en las manos del Señor para ser usado por el Señor. Ahí lo reto para el 2022, para que diga, voy a glorificar el nombre del Señor. Si es que no es simplemente acabarnos de comer el desayuno y gloria a Dios, estoy llenito, tengo la pancita llenita, gloria a Dios porque hubo alimento en la mesa. Eso va mucho más allá, mi querido, va mucho más allá. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Te exaltamos, bendito Señor. Gracias porque para nosotros es un privilegio. Un privilegio, bendito Señor, que simples mortales, imperfectos, con errores, con horrores, con caracteres multiformidad, como pueblo de Dios. Y sin embargo, tú hayas, Señor, confiado en nuestras manos tu obra. Señor Dios de la gloria, eso es una confianza muy tremenda. Yo creo que nadie le confiaría algo tan valioso a una persona con unas características como las que tengo yo. Alguien no me confiaría, no, yo a Jorge no le confiaría estos milloncitos, no, yo no le confiaría a mi hijo, yo no le confiaría a mi niña, yo no le confiaría a mi carro, ¿Cuántas veces nosotros ponemos esos prejuicios cuando miramos el carácter de las personas para confiarle o no confiarle algo? Pero ¿sabes una cosa, mi querido? El Señor, a pesar de que somos tan imperfectos, necios, tercos, fisurados, a pesar de eso, el Señor nos ha confiado su obra, nos ha confiado lo más precioso para Él, que es el Evangelio de Jesucristo, de su obra para ser predicada, para que se dé a conocer. El Señor no se equivocó cuando dijo, Padre, yo anhelo
que cuando esté al lado tuyo te pueda seguir glorificando. Señor Dios de la gloria, tú anhelas seguir glorificando al Padre desde tu iglesia, desde tu pueblo. Oh Señor Dios de los cielos, permítenos que en este 2022 podamos glorificar tu nombre, más que con palabras, más que con muletillas rastrilladas, aprendidas. Señor, te podamos glorificar siendo útiles en tus manos, tan dispuestos como tan disponibles para que tú nos uses. Dispuestos, sí, hay mucha gente dispuesta, pero no disponible. Hay mucha gente que por estos días y por estas fechas se acercan y nos dicen: pastor, hermano, el año entrante póngame a hacer algo porque quiero servirle al Señor. Pero está dispuesto. Pero cuando se le dice: bueno, hermano, usted que me dijo en diciembre que quería servirle al Señor, lo espero a una reunión el martes a las 8 de la noche. Ay, no tengo tiempo. Entonces, si notas, estamos dispuestos pero no disponibles. Y el Señor te quiere tan dispuesto pero como tan disponible. Señor, que el año entrante nuestras comunidades como pueblo de Dios podamos estar tan dispuestos como tan disponibles para glorificar tu nombre, para que tú hagas lo que tengas que hacer en y a través de cada una de nuestras vidas, que podamos ser útiles, efectivos y eficaces en tus manos, y que tu nombre, oh Señor, que tu nombre realmente sea glorificado, como tú bien le dijiste a estos señores de la gloria: yo los he puesto, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los he puesto para que vayan y lleven fruto, abundante fruto, y si dan fruto los limpiaré para que lleven más fruto, y en esto es glorificado mi Padre, en que el fruto permanezca. Señor, que el otro año verdaderamente podamos ser útiles en tus manos, y que lo que hagamos glorifique tu nombre, no que nos glorifique a nosotros, no que digamos: uy, mire lo que hice, y que montemos por las redes sociales: uy, mire lo que hice, mire lo que hice, mire lo que hice, y después como excusa decimos: la gloria sea para Dios. No, hermano querido, que seamos, Señor de la gloria, realmente sinceros, veraces, transparentes en lo que podamos hacer para ti el año que viene. Señor Dios de la gloria, oro por mis hermanos que tienen temores, que tienen miedos, que tienen prejuicios, Dios de la gloria, que han pasado los años, otro año más que se fue y no permitieron, Señor, que tú los usaras, Padre amado, para bendecir a tantos, bendito Señor, simplemente porque se dejaron abrazar por los prejuicios. Yo veo a un Moisés que puso prejuicios, pero el Señor no lo eximió de la responsabilidad. ¿Eres tú o eres tú, Moisés? Y sin embargo, bendito Señor, Dios de la gloria, Moisés glorificó el nombre del Señor. Hoy oro por mis amados, Dios de la gloria, que podamos glorificar el nombre tuyo, que dejemos de lado los prejuicios, que dejemos de lado, bendito Señor, Dios de la gloria, las cuestiones de carácter, de temperamento, que dejemos de lado todas esas cosas que el enemigo quiere usar para estorbar el avance de tu obra, Padre amado, Dios de la gloria, que no mezclemos una cosa con la otra, sino que, bendito Señor, funcionemos en el bienestar de la obra, por el bien de la obra de Cristo, Padre amado, porque hay tanta gente que anhela una bendición de parte tuya, Dios de la gloria. ¿Cuántas personas tal vez este año hubiesen podido ser bendecidas? Hogares bendecidos, jóvenes bendecidos, niños bendecidos, varones, mujeres bendecidas, simplemente por mis manos, simplemente por una oración, simplemente por un abrazo, simplemente por una palabra acertada, precisa y concisa, bendito Señor. Pero que me dejé abrazar por los temores, por los prejuicios, y no me dejé usar por ti, bendito Señor. Perdónanos, bendito Señor, Dios de la gloria. No queremos seguir siendo estorbo ni tropiezo, Padre amado. Queremos ser útiles instrumentos de tu gracia en tus manos, bendito Señor. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, porque hasta aquí nos has permitido servirte. Gracias, Señor, por las fuerzas que nos has dado en este año. Gracias porque a pesar de las dificultades, de las luchas, Señor, Dios de la gloria, Padre amado, nos has permitido, bendito Señor, estar aquí al frente, bendito Señor, haciendo lo último que nos has pedido que hagamos. Gracias, la gloria sea para tu nombre, y te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía, deseándole, hermano, que tenga un feliz y próspero y bendecido 2022 y que seas útil en las manos del Señor. Muchas bendiciones, mis amados, un abracito para todos. Chao.